La Navidad siempre había sido mi fecha favorita del año, hasta que se convirtió en el recordatorio más doloroso de que mi familia ya no me necesitaba. Me llamo Elena Márquez, tengo 68 años, soy viuda desde hace 6, y aunque pasé toda mi vida construyendo un hogar lleno de amor, descubrí demasiado tarde que para algunos hijos y nueras, una madre sola se convierte en un mueble, útil mientras sirve, incómoda cuando estorba. Todo empezó una tarde fría de diciembre, una semana antes de Nochebuena. El cielo de Ciudad de México estaba gris, las calles llenas de luces y villancicos, y yo acababa de terminar de colgar una guirnalda en la puerta cuando sonó mi teléfono. Era Laura, mi nuera. Su nombre en la pantalla siempre me producía una mezcla de ternura y alerta. Contesté con una sonrisa que ella no podía ver. «Hola, Laurita, ¿ya están haciendo planes para la cena?» Del otro lado, silencio. Luego, su voz cortante. «Sí, Elena, justo por eso te llamo. Este año haremos la cena en casa de mi mamá». «Ah, qué bien. Entonces, ¿a qué hora paso para ayudar con la comida?» «No. Creo que no entendiste». Su tono cambió, más frío. «Vamos a pasar la Navidad solo con mi familia. Tú puedes quedarte en casa. Descansa, no te preocupes por nada». Por un momento pensé que había escuchado mal. «¿Quedarme en casa?», repetí despacio. «Sí, Elena. Es que, bueno, tú sabes, mi mamá ya está grande, quiere tener a los nietos cerca. Además, tú siempre te cansas mucho con las preparaciones. Es lo mejor para todos». Lo mejor para todos. Esa frase me atravesó como un cuchillo envuelto en educación. Tragué saliva. «¿Y Rodrigo está de acuerdo?», pregunté, refiriéndome a mi hijo. «Claro», respondió sin titubear. «Él también cree que es lo mejor». Mentira. Rodrigo nunca había tomado decisiones sin consultarme, hasta que se casó con ella. Miré alrededor de mi sala, llena de adornos que yo misma había puesto. El nacimiento de cerámica que compramos con mi esposo en Taxco, el árbol pequeño cubierto de luces doradas. Todo parecía burlarse de mí. No lloré, no supliqué, solo dije, «Entiendo, que tengan una linda Navidad». Colgué y me quedé en silencio. El reloj marcaba las 6:20, y el aroma del café recién hecho llenaba la habitación. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. No iba a quedarme esperando lástima. No iba a pasar la Navidad mirando fotos de una familia que me había dejado fuera de su mesa. Si me habían mandado descansar, descansaría, pero a mi manera. Fui hasta el armario, saqué una maleta pequeña y comencé a doblar ropa. Un abrigo beige, un suéter de lana, el vestido azul que mi esposo amaba. En el fondo del cajón encontré una cajita de madera. Dentro, una alianza dorada y una carta amarillenta. La carta que Luis, mi difunto marido, me había escrito en su última Navidad, juntos. «Si alguna vez te sientes sola, Elena, viaja. Ve al mar, a cualquier lugar donde el viento te recuerde que sigues viva. Prométeme que no dejarás de mirar el mundo». Sonreí entre lágrimas. Quizás había llegado el momento de cumplir esa promesa. Encendí mi computadora y busqué vuelos. No tenía un destino claro, solo quería ir a algún sitio cálido, lejos del frío de la indiferencia. Cuando vi una foto de Puerto Vallarta, con su mar azul y sus calles empedradas, lo supe. Reservé un vuelo para el 23 de diciembre. 2 horas después tenía el boleto en el correo electrónico y una sensación de libertad que no recordaba desde hacía años. Esa noche, mientras guardaba los últimos detalles, recibí un mensaje de Rodrigo. «Mamá, Laura te mandó saludos. Cuídate mucho estos días. Te llamamos después». Le respondí solo una palabra: «Disfruten». El 23 amaneció con un sol pálido y un aire de expectativa. En el aeropuerto, entre familias riendo y parejas abrazadas, yo era la única viajando sola, o al menos eso creía. Cuando el avión despegó, miré por la ventana. Debajo, la ciudad se hacía pequeña, y con ella también se iba mi tristeza. A mi lado,
Un hombre de cabello gris y ojos claros hojeaba un libro viejo. Me sonrió con educación. ¿Primera vez viajando en Navidad? No, respondí, pero sí la primera vez sin permiso. Él rió suavemente. Entonces tal vez sea la mejor. No imaginaba que ese hombre sería quien cambiaría el sentido de ese viaje, ni que sus palabras serían las primeras de un destino que mis hijos jamás olvidarían. El vuelo hacia Puerto Vallarta duró menos de 2 horas, pero bastó para que sintiera que había dejado una vida entera atrás. Mientras el avión se balanceaba entre nubes, observé mis manos apoyadas sobre el regazo, delgadas, con las venas marcadas pero firmes. Habían lavado, cocinado, cuidado, consolado, y ahora por primera vez en décadas no tenían a nadie que atender. Solo a mí. El hombre del asiento 7B, así lo anunciaba el pequeño cartel frente a nosotros, cerró su libro y me miró con curiosidad. «Soy Andrés Beltrán», dijo extendiendo la mano. «Viajo a Vallarta todos los diciembres, pero esta vez no sé si debería». Su voz era pausada, con esa mezcla de serenidad y cansancio que solo tienen los hombres que han vivido mucho. «¿Y por qué no?», pregunté. «Porque el año pasado vine con mi esposa. Era nuestra tradición. Ella falleció en marzo». Guardé silencio. Los motores del avión sonaban como un rumor lejano. De pronto, no me sentí tan sola. «Lo siento mucho», dije. «Yo perdí a mi esposo hace 6 años». «Entonces me entenderá», respondió él con una sonrisa triste. Durante el resto del vuelo hablamos poco, pero compartimos algo más profundo. Ese tipo de silencio cómodo entre 2 almas que se reconocen en su dolor. Al aterrizar, el aire cálido me golpeó el rostro como una caricia inesperada. El aeropuerto estaba lleno de luces, villancicos y turistas en sandalias. Andrés me ayudó con la maleta. «¿Tiene alguien que venga por usted?» «Solo el viento», respondí, riendo suavemente. «En ese caso, permítame invitarla a un café. No deberíamos enfrentar la Navidad con el estómago vacío». Acepté. Y así empezó una conversación que duró más de 3 horas y que no necesitó de formalidades. Me habló de su esposa, Cecilia, una maestra de música. Le conté de Luis, mi esposo ingeniero que coleccionaba relojes y promesas de viajes que nunca hicimos. Él siempre decía que cuando se jubilara me llevaría a conocer el mar cada Navidad. Nunca llegó a hacerlo, pero esta vez decidí que lo haría por los 2. Andrés asintió, mirándome con esos ojos grises que parecían ver más allá de las palabras. «Mi esposa decía que el mar no cura la tristeza, pero enseña a vivir con ella», murmuró. Caminamos juntos por el malecón al atardecer. El cielo se tiñó de tonos naranjas y rosas. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso de mi soledad. Mientras tanto, en Ciudad de México, mi hijo Rodrigo y Laura preparaban la mesa en casa de su suegra. Fotos, risas, copas. En una esquina, el árbol decorado con esferas rojas. Laura, satisfecha, publicó una historia en sus redes. Navidad en familia. Solo que en la mesa faltaba una silla. Yo, en cambio, esa noche cené frente al mar. Una simple sopa de mariscos y una copa de vino blanco. Andrés me acompañó. No había música ni adornos, solo el rumor de las olas. «¿No se siente rara estando aquí?», preguntó él. «Un poco», admití. «Pero también me siento viva. Creo que mis hijos pensaron que yo iba a quedarme llorando frente al televisor». «Entonces brinde por eso», dijo él alzando su copa. «Por las madres que aprenden a volar solas». Chocamos las copas y brindamos. El reflejo del vino se mezcló con las luces de la costa, y sentí que algo dentro de mí se encendía. No era venganza, era libertad. Esa noche, antes de dormir, subí una foto a mi perfil, el mar de fondo, mi copa en alto y solo una frase: «No todos los regalos vienen envueltos en papel». A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes, llamadas perdidas, notificaciones. Rodrigo me escribió: «¿Dónde estás, mamá? ¿Con quién viajas? Laura está furiosa». Sonreí.
Por primera vez en años, ellos querían saber de mí no porque necesitaban algo, sino porque no entendían. Y ese desconcierto era mi pequeña victoria. El tercer día en Vallarta, Andrés y yo tomamos un paseo en barco. El mar estaba tranquilo, y el guía hablaba de ballenas y delfines. De pronto, Andrés se volvió hacia mí. «Elena, ¿usted cree en las coincidencias?» «Ya no», respondí. «Después de todo lo que he vivido, creo más en los reencuentros que la vida planea en silencio». Él asintió serio. «Entonces quizá esto no sea una casualidad». Sacó de su bolso una pequeña caja de madera. Dentro había un reloj antiguo, con el cristal ligeramente rayado. Este reloj lo reparó un hombre hace muchos años en Ciudad de México. Me dijo que lo hiciera en memoria de alguien especial. Su nombre era Luis Márquez. El aire se me escapó del pecho. ¿Cómo dijo? Luis Márquez. Tenía una relojería pequeña cerca de la colonia Roma. ¿Lo conoció? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era mi esposo. Andrés guardó silencio unos segundos. Entonces, creo que el destino acaba de cerrar un círculo. El mar seguía moviéndose lentamente, como si todo el universo se hubiera detenido para escuchar nuestra historia. Luis, mi Luis, había dejado su huella en alguien sin que yo lo supiera. Y ese alguien ahora estaba frente a mí, devolviéndome no solo un recuerdo, sino una paz que yo creía perdida. El sonido del mar se quedó conmigo incluso después de regresar al hotel. Esa noche no dormí. No por tristeza, sino porque algo dentro de mí se había despertado. La vida me estaba mostrando que aún había historias esperándome, incluso después de haber creído que todas habían terminado. Al día siguiente, bajé temprano al comedor del hotel. Andrés ya estaba allí, leyendo el periódico. «Buenos días, viajera», me dijo sonriendo. «Buenos días, guardián de relojes», respondí. Él soltó una carcajada. «¿Dormiste bien?» Hace años que no dormía tan en paz. Desayunamos entre conversaciones suaves y silencios cómodos. Me habló de su hija, Lucía, que vivía en Monterrey y que hacía meses no lo visitaba. Yo le conté de mis 3 nietos, Sofía, Tomás y el pequeño Nico. Mientras hablaba de ellos noté un nudo en mi garganta. Hace meses que no los veo. Laura, mi nuera, siempre tiene una excusa. Dice que están ocupados, que tienen actividades. Andrés me miró con empatía. Mi hija hace lo mismo. Me manda mensajes automáticos, como si marcara una lista de pendientes. «Buenos días, papá. Cuídate». Y ya. Suspiré. Nos sacrificamos toda la vida por ellos, y cuando por fin tenemos tiempo, ellos ya no lo tienen. Él asintió, mirando hacia el mar. Quizá por eso estamos aquí, para recordar que todavía somos personas, no solo padres. Pasamos el día recorriendo el malecón, comprando pequeños recuerdos y viendo a los niños jugar con burbujas. Yo sentía una ligereza extraña, como si cada paso me quitara años de encima. Mientras tanto, en Ciudad de México, mi teléfono no dejaba de sonar. Mensajes de Rodrigo, llamadas de Claudia, mi hija, y hasta una nota de voz de Laura. «Señora Elena, no entiendo su actitud. ¿Por qué tuvo que viajar justo ahora? Rodrigo está muy preocupado y los niños preguntan por usted. No me parece correcto publicar fotos sin decirnos nada». Publiqué otra imagen. Una simple foto de mis pies descalzos sobre la arena, con la frase «Aprendiendo a caminar de nuevo». Esa publicación se llenó de comentarios de antiguas amigas, vecinas, incluso exalumnas que no veía hacía décadas. «Qué valiente, Elena». Siempre fue un ejemplo. Eso es vivir. Por primera vez sentí que no era invisible. Esa tarde, Andrés y yo fuimos a visitar un pequeño mercado de artesanías. El olor a incienso, el sonido de las guitarras, los colores vivos de las telas. Todo era una sinfonía de vida. «¿Sabe qué me dijo mi esposa una vez?», comentó Andrés, mientras observábamos un puesto de máscaras.
Cuando sientas que el mundo se te queda pequeño, vete a donde nadie te conozca. Solo ahí volverás a ser tú. Tu esposa era sabia. ¿Y la tuya también?, me respondió con una sonrisa. Él me hablaba mucho de ti, ¿sabes? De cómo te conoció en un baile, de cómo lo hacías reír. Me quedé helada. ¿Luis te habló de mí? Sí, dijo que eras la razón por la que nunca dejó de creer en los relojes. ¿Los relojes? Decía que, aunque el tiempo pasara, tú siempre serías su hora favorita. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No sabía si llorar o reír. Era como si Luis me estuviera enviando un mensaje a través de aquel hombre desconocido. Y sin embargo, algo en la mirada de Andrés me transmitía una ternura que no había sentido en años. Esa noche caminamos por la playa bajo la luz de la luna. El sonido de las olas era un murmullo constante, como una canción vieja que ambos recordábamos. Andrés me tomó la mano, con respeto, sin palabras. No fue un gesto romántico, fue humano, fue compañía. Y en ese gesto comprendí algo. No necesitaba que mi familia me aceptara para sentirme viva. Mi vida seguía siendo mía. A la mañana siguiente, cuando abrí mi teléfono, encontré algo que me heló la sangre. Rodrigo había publicado un mensaje en redes. Mi madre viajó sola por Navidad. No sabemos con quién está ni por qué lo hizo. Si alguien tiene información, comuníquese conmigo. Era como si de repente yo fuera una desaparecida, una mujer sin juicio, una anciana perdida. El hilo de comentarios era largo. Pobrecita, seguro está confundida. ¿Por qué la dejaron viajar sola? Qué irresponsabilidad de los hijos. No sentí rabia, sentí una calma nueva. Ellos estaban enfrentando, por fin, el espejo de su indiferencia. Andrés, al verme tan seria, preguntó: ¿pasó algo? Le mostré la publicación. Él la leyó en silencio y dijo: parece que tus hijos están aprendiendo una lección sin que tú digas una sola palabra. Sí, respondí, respirando hondo, y no pienso interrumpir su aprendizaje. El amanecer en Vallarta era dorado, casi irreal. Las gaviotas cruzaban el cielo y el aire traía olor a café recién molido y sal marina. Mientras observaba el horizonte desde el balcón del hotel, recordé todas las Navidades que había pasado preparando cenas, envolviendo regalos y esperando que mis hijos llegaran a tiempo, y cómo poco a poco esa ilusión se había ido desvaneciendo. Durante años mi casa había sido el centro de la familia. El pavo, el árbol, los villancicos sonando en la vieja radio de Luis. Pero cuando Rodrigo se casó con Laura, algo cambió. Ella empezó a decidirlo todo: las fechas, los lugares, los regalos. Mi hijo, que antes era dulce y atento, se convirtió en un eco de su esposa. Lo que Laura diga, mamá, ella organiza mejor que yo. Y así, sin darme cuenta, pasé de ser el corazón de la familia a ser un recuerdo en la periferia. Primero fueron las comidas en casa de su suegra. Después los cumpleaños a los que no hacía falta que fuera porque era muy lejos. Y finalmente la llamada que me dejó fuera de la Navidad. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un número desconocido. Contesté. ¿La señora Elena Márquez? Sí, soy yo. Le habla Marta, la dueña del restaurante La Sirena Azul. Solo quería agradecerle. Su publicación en redes atrajo a varios clientes. Muchos comentaron que quieren venir al lugar donde se tomó la foto. Sonreí. Bueno, no era mi intención, pero me alegra. Ah, y su acompañante. Qué caballero tan amable. Volvió esta mañana a dejar una nota para usted. ¿Una nota? Sí, la dejó en una servilleta. Dijo que sabría entenderla. Fui hasta el restaurante. Allí, en una mesa junto a la ventana, una servilleta doblada me esperaba. La abrí con cuidado. Elena, tenía que resolver algo urgente, pero vuelvo pronto. Si alguna vez piensas que el destino es cruel, recuerda que a veces solo necesita tiempo para cerrar los relojes que dejamos abiertos. Andrés. Guardé la servilleta en mi bolso como si fuera un tesoro.
Había algo en esas palabras, una promesa velada, un lazo invisible. Esa tarde decidí caminar por el malecón. Mientras el sol caía, un grupo de músicos comenzó a tocar Bésame mucho, y sin planearlo me vi bailando, sola, descalza, con el viento en el rostro. Una pareja de ancianos me aplaudió desde un banco, y una niña pequeña se acercó y me dio una flor de papel. «Es para usted, señora. Baila bonito». Me arrodillé para tomar la flor y le dije, «Gracias, mi vida. Me la quedo para no olvidar que todavía sé sonreír». Esa noche publiqué una nueva foto. La flor en primer plano, el mar detrás y la frase, «Hay cosas que florecen incluso en invierno». A la mañana siguiente tenía más de 3000 reacciones, y entre los mensajes, uno de Laura. «¿Qué está haciendo, Elena? ¿Con quién viaja? No debería estar publicando esas fotos. La gente pregunta cosas que no son ciertas. Rodrigo está furioso». No respondí, pero al ver las historias de Laura, comprendí algo. Ella no soportaba perder el control. En sus redes todo era perfección. Mesas elegantes, niños sonrientes, regalos envueltos con cintas doradas. Yo, en cambio, mostraba algo que ella no podía fabricar con dinero: libertad. En un grupo familiar de mensajes, Rodrigo finalmente escribió: «Mamá, esto se salió de control. Laura cree que la está humillando. Dice que todos preguntan por qué la dejaste sola en Navidad». Le respondí: «No la dejé sola, hijo. Ella fue quien me dejó afuera». Silencio. Ninguna respuesta después de eso. Pasaron 2 días. El 25 por la noche regresé al hotel después de una cena tranquila. En la recepción, el recepcionista me entregó un sobre. «Lo dejaron para usted, señora Márquez». Dentro había un boleto de avión y una nota de Andrés. «Si todavía quiere seguir cumpliendo promesas, acompáñeme mañana. Vuelo a Oaxaca a las 9:30. Hay un reloj que necesita repararse». Sonreí. No sabía exactamente qué significaba, pero algo me dijo que debía ir. No tenía nada que perder, y por primera vez en muchos años tenía curiosidad por lo que venía después. Al día siguiente, el aeropuerto estaba tranquilo. Andrés me esperaba con su sombrero gris y esa calma suya que parecía desafiar el tiempo. «¿Lista?» «Siempre lo estuve», respondí. Durante el vuelo, me habló de un taller antiguo en Oaxaca, uno donde su esposa había llevado a reparar su reloj de compromiso hacía más de 20 años. El dueño me dijo que había una caja que nunca reclamaron. Estaba a nombre de Luis Márquez. Mi corazón dio un vuelco. ¿Mi esposo dejó algo allí? No lo sé, pero quiero averiguarlo. Cuando aterrizamos, el aire de la sierra olía a cacao y madera vieja. Caminamos por las calles adoquinadas hasta un pequeño local con un letrero oxidado. Relojería El Tiempo de los Sueños. El dueño, un anciano de voz suave, nos reconoció al instante. «Así que por fin vienen por la caja del señor Márquez». Desapareció entre los estantes y volvió con una caja de metal azul cerrada con llave. «Hace años que la guardo. Dijo que algún día su esposa vendría por ella». Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Andrés puso una mano sobre la suya. «¿Quieres abrirla?» «Sí», susurré. La llave estaba pegada debajo de la tapa. La giré con cuidado, temblando. Dentro había 3 cosas: una fotografía en blanco y negro de Luis sosteniendo un reloj antiguo, una pequeña nota amarillenta y un sobre cerrado con mi nombre, Elena. El pulso me temblaba. Abrí el sobre. «Si estás leyendo esto es porque el tiempo cumplió su promesa. No dejes que los años te hagan olvidar que fuiste mi mejor hora. No vivas esperando que los demás te inviten a su mesa. Crea la tuya. Y si alguna vez el reloj se detiene, busca a Andrés Beltrán. Él sabrá ayudarte a hacerlo latir de nuevo». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Andrés me miraba sin decir palabra. No hacía falta. Luis lo había sabido todo. Había dejado a su amigo con la misión de recordarme cómo volver a vivir, y lo estaba cumpliendo. Lloré en silencio.
no por tristeza, sino por una gratitud que me desbordaba el pecho. Andrés no apartó su mirada ni intentó consolarme con palabras vacías. Simplemente me ofreció un pañuelo y esperó. «Él sabía que algún día lo encontrarías», dijo con voz baja. Asentí. «Y sabía que serías tú quien me acompañaría». Salimos de la relojería y caminamos por las calles empedradas de Oaxaca. El sol de la tarde caía sobre los muros color ocre, y el aire olía a chocolate caliente y pan recién hecho. Todo parecía más vivo, más presente. Por primera vez en años, no pensaba en lo que había perdido, sino en lo que todavía me quedaba: tiempo. Esa noche, mientras cenábamos en una fonda pequeña, Andrés me miró y dijo: «Elena, tú no viniste aquí solo por una carta. Viniste para volver a encontrarte». Le sonreí. «¿Y tú para cumplir una promesa?» «Quizá ambas cosas sean lo mismo», respondió. A la mañana siguiente fuimos a visitar el taller de un artesano que fabricaba relojes de arena. El hombre nos explicó que cada reloj era único porque la cantidad de arena no era exacta. «Así como la vida», dijo, «a veces el tiempo se acaba antes y a veces dura más». Compré uno pequeño con base de madera y cristal azul. «Para recordar que aún tengo arena por gastar», murmuré. Mientras tanto, en Ciudad de México, el caos era total. Laura había perdido el control de la narrativa familiar. Las fotos de mis viajes se habían vuelto virales en un grupo de vecinas, y ahora todos hablaban de la abuela que decidió pasar la Navidad en el mar con un desconocido. Rodrigo intentó llamarme más de 10 veces. Mi hija Valeria publicó un mensaje en mis redes: «Mamá, por favor, contesta. Todos están preocupados». Yo lo vi, pero no respondí. No era tiempo de explicaciones, era tiempo de silencio. En el aeropuerto de regreso, Andrés me acompañó hasta la puerta de embarque. «¿Volverás a la ciudad?», preguntó. «Sí, tengo asuntos pendientes». «Entonces déjame pedirte algo. No permitas que la culpa arruine lo que has aprendido». «¿Y qué he aprendido?». «Que la libertad no se pide, se toma». Nos despedimos con un abrazo largo, sin promesas. El tipo de abrazo que guarda más certezas que 1000 palabras. Cuando el avión aterrizó en Ciudad de México, mi teléfono volvió a estallar de notificaciones. Cientos de mensajes del grupo familiar. Entre ellos, uno que me llamó la atención. Era de Sofía, mi nieta mayor, de 15 años. «Abuela, te vi en las fotos. Te ves feliz. ¿Podrías contarme cómo es el mar?». Ese mensaje me hizo sonreír. Los adultos juzgaban, los niños preguntaban, y en esa diferencia entendí quién realmente tenía corazón en esa familia. Tomé un taxi a mi casa, el mismo departamento donde había vivido con Luis durante 40 años. Al llegar, me sorprendió ver un auto estacionado frente a la puerta. Era Rodrigo. Laura estaba en el asiento del copiloto, con los brazos cruzados. Su expresión era la de alguien que teme perder el control de su pequeño reino. Salí del taxi y caminé despacio. «Mamá», dijo Rodrigo apenas me vio, «¿podemos hablar?». «Claro», respondí abriendo la puerta. «Pero será en mi casa, no en la tuya». Entramos. El aire olía a jazmín y polvo. Mis plantas seguían vivas gracias a la vecina, que les echaba agua cada 2 días. Rodrigo comenzó a hablar con tono nervioso. «Mamá, no sabes lo mal que lo pasamos. Laura estaba preocupada. Todos creyeron que habías desaparecido». «Desaparecida no, hijo», dije con calma. «Solo estaba viviendo». Laura frunció el ceño. «¿Y con quién?», porque todos vieron las fotos. «No está bien que una mujer de tu edad haga esas cosas sola, menos en Navidad. Nos hiciste quedar como unos desalmados». «¿Y acaso no lo son?», pregunté sin levantar la voz. El silencio cayó como una piedra. Rodrigo me miró, confundido. «Mamá, eso no es justo». «Justo es haberme dejado sola el día más importante del año, después de 40 años de sacrificios. Justo es tratar a tu madre como si fuera un mueble viejo que se guarda en un rincón. Yo solo les mostré cómo se siente el vacío». Laura intentó responder,
pero sus labios temblaban. «Mamá», dijo Rodrigo bajando la mirada, «tienes razón». No esperaba esas palabras. Nos comportamos como si fueras parte del pasado, y tú sigues aquí. Nos avergüenza que la gente lo haya notado, pero más debería avergonzarnos haberte hecho sentir invisible. Me acerqué y le toqué el rostro, como cuando era niño. No busco disculpas, hijo. Solo quería que entendieras que aún sé elegir mi vida. Laura, en cambio, no dijo nada. Solo miró a su alrededor, incómoda, como si quisiera desaparecer. En sus ojos no vi arrepentimiento, sino miedo. Miedo de haber perdido el control de la historia. Esa noche, cuando se fueron, me senté frente a la ventana con el pequeño reloj de arena entre las manos. El viento movía las cortinas y la ciudad brillaba con las luces de fin de año. Puse el reloj sobre la mesa y le di la vuelta. La arena comenzó a caer lentamente. Era como si el tiempo me susurrara. «Aún no es tarde». Miré el teléfono. Una nueva notificación. Era un mensaje de Andrés. «Estoy en el aeropuerto rumbo a Chile. Encontré otro reloj firmado por Luis. Dice EM en la parte de atrás. Tal vez el destino todavía no ha terminado de jugar con nosotros». Sonreí. Luis, incluso después de muerto, seguía moviendo las piezas. Y por primera vez en muchos años no me asustó la idea de lo desconocido. La abracé como se abraza una nueva vida. El día siguiente amaneció con una calma extraña, como si la ciudad entera hubiera decidido darme tregua. Preparé café, abrí las cortinas y observé cómo el sol bañaba los balcones de los edificios vecinos. Sobre la mesa, el reloj de arena seguía marcando su curso, constante y silencioso. Cada grano caía como un recordatorio de algo que aún no había terminado. Encendí mi teléfono. Un nuevo mensaje de Andrés. Vuelo retrasado. Cambio de escala en Lima. El reloj tiene una inscripción más. No te la había dicho para no confundirte. Para EM, cuando el tiempo se detenga, abre el fondo. Sentí un nudo en el estómago. Luis siempre había sido un hombre de símbolos y mensajes ocultos. Sabía que amaba los enigmas tanto como amaba los relojes. Pero esto era distinto. Había dejado un último secreto para mí. Decidí no esperar más. Compré un boleto para Santiago. Por primera vez en décadas tomé una decisión impulsiva. No le avisé a nadie, ni siquiera a Rodrigo. Solo empaqué lo necesario, guardé la servilleta con la nota de Andrés y el reloj de arena. Mientras el avión despegaba, sentí esa mezcla de miedo y libertad que solo se experimenta cuando ya no se tiene nada que perder. Miré por la ventanilla y susurré: «Luis, guíame una vez más». Andrés me esperaba en el aeropuerto de Santiago con una sonrisa cansada. «Sabía que vendrías», dijo. «¿Y tú sabías que Luis me haría viajar tanto, incluso después de muerto?» Rió. «Él siempre fue un estratega del tiempo». Fuimos juntos a una pequeña joyería en el barrio Lastarria. Era un lugar antiguo, con vitrinas de madera y un aroma a metal pulido. El joyero, un hombre de manos temblorosas, nos recibió con respeto. «Así que vienen por el reloj del señor Márquez», dijo. «Sí», respondí, «el que tiene mis iniciales». El hombre abrió una caja fuerte con una llave diminuta. Dentro, sobre un paño de terciopelo azul, había un reloj de bolsillo dorado. Lo tomó con cuidado y nos lo mostró. En la parte trasera se veía grabado: «Para EM, cuando el tiempo se detenga». Lo abrí. En lugar de un mecanismo visible, había una segunda tapa oculta. Andrés notó una pequeña hendidura en el borde y usó una herramienta del joyero para abrirla. Dentro había un compartimiento secreto con un papel cuidadosamente doblado. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Desplegué el papel con manos temblorosas. Era una carta, escrita con la caligrafía de Luis. «Elena, si llegas a leer esto es porque aprendiste a vivir sin esperar permiso. No quise dejarte con dolor, sino con una misión. Todo lo que construimos juntos, la casa, las cuentas, el terreno en Oaxaca,
está ahora a tu nombre. Pero lo más importante no está en los papeles. Lo más valioso es el tiempo que todavía te pertenece. Andrés sabrá entregarte las llaves de todo, pero tú sabrás usarlas mejor. Si alguna vez te sientes sola, mira el reloj. Mientras siga latiendo, es porque el amor no ha terminado. Mis ojos se nublaron. No solo me había dejado un testamento oculto, me había dejado una razón. Andrés me entregó un sobre que llevaba consigo. Este estaba guardado con el reloj. Creo que Luis quería que lo recibieras de mi mano. Lo abrí. Dentro había 3 llaves antiguas y un documento legal, una escritura a mi nombre. Luis había puesto a mi nombre un pequeño viñedo en las afueras de Querétaro, algo que jamás mencionó en vida. Me quedé en silencio. Andrés habló primero. Parece que tu esposo no solo te amó, también quiso que el mundo lo supiera cuando él ya no estuviera. ¿Y tú, Andrés?, dije con voz baja, ¿por qué hiciste todo esto? ¿Por qué guardaste su secreto? Porque me lo pidió. Dijo que algún día volverías a necesitar un amigo que te recordara quién eras antes de convertirte en madre, antes de volverte invisible. Me senté. Lloré sin pudor. Por los años perdidos, por las veces que me callé, por las navidades solitarias, por los relojes que creí rotos. Andrés se sentó a mi lado y me tomó la mano. Elena, el tiempo no te robó nada, solo te estaba esperando. Esa noche, en el hotel, abrí el balcón. El cielo de Santiago estaba cubierto de estrellas. Pensé en Luis, en Andrés, en mis hijos, y en todas las versiones de mí misma que había dejado atrás. Saqué el reloj dorado del bolsillo. Al abrirlo, escuché el leve tic-tac del mecanismo. Seguía funcionando. Todavía susurré. Y en ese sonido sentí que Luis me decía adiós, y también bienvenida de nuevo. Decidí escribir un mensaje corto en mis redes. No esperen a que los inviten a la mesa. A veces la vida empieza en el asiento del avión. Miles de comentarios llegaron en minutos, pero uno, en particular, me hizo llorar. Era de Sofía, mi nieta. Abuela, quiero viajar contigo la próxima vez. Prometo no dejarte sola en Navidad nunca más. Regresé a México una semana después, pero no era la misma mujer que había salido de casa aquel diciembre. Traía conmigo un reloj dorado, 3 llaves antiguas, una escritura a mi nombre y algo más poderoso que todo eso: paz. Cuando el avión aterrizó, el cielo estaba gris, como si el invierno aún se resistiera a irse. Sin embargo, dentro de mí brillaba una claridad nueva. Ya no sentía la necesidad de justificar mis decisiones, ni de pedir permiso para vivir. Al llegar al edificio, la portera me recibió con una sonrisa. Señora Elena, sus hijos vinieron varias veces. Dejaron notas, flores y una carta. Me entregó un sobre arrugado. Lo abrí allí mismo. Era de Rodrigo. Mamá, lo que pasó en Navidad fue injusto. Laura y yo discutimos mucho desde entonces. Los niños te extrañan. Si puedes perdonarnos, queremos que vengas a cenar el domingo. No será un banquete, pero será una familia reunida. Respiré hondo. No era una súplica perfecta, pero era un comienzo. Sin embargo, antes de responder, tenía algo más importante que hacer. Tomé un autobús hacia Querétaro. El paisaje se transformaba lentamente, de la ciudad gris a los campos verdes y colinas suaves. A 2 horas del centro, llegué al viñedo que Luis me había dejado. El letrero oxidado decía: Viñedos Márquez Beltrán. Me quedé parada frente a la entrada, sintiendo el viento tibio y el aroma del vino fermentando. Un hombre joven se acercó. ¿Señora Elena Márquez? Sí. Soy Diego, el administrador. El señor Luis me pidió, antes de morir, que cuidara el lugar hasta que usted viniera. Lo recorrí en silencio. Filas y filas de vides verdes se extendían hasta el horizonte. Había una pequeña casa blanca al fondo, con ventanas de madera y una terraza que miraba al atardecer. Era sencilla, pero hermosa, y sobre la puerta colgaba un cartel tallado en madera:
para cuando el tiempo vuelva a empezar. Lloré. No de tristeza, sino de una gratitud que me rompía por dentro. Luis había planeado todo, mi dolor, mi camino y finalmente mi libertad. Él no solo me había dejado una propiedad, me había dejado un lugar para renacer. Me quedé en esa casa 3 días, en silencio, escuchando los grillos por la noche y el viento entre las parras. Escribí en un cuaderno cada pensamiento que me cruzaba, cada pedazo de la Elena que había recuperado. Y entonces tomé una decisión: aceptar la invitación de Rodrigo. El domingo llegué a su casa. Laura me abrió la puerta. Su rostro mostraba el cansancio de quien ha perdido una batalla silenciosa. «Pase, Elena», dijo en tono cortés, sin el veneno de antes. En la mesa estaban mis nietos, y Rodrigo sirviendo vino con manos temblorosas. «Mamá, gracias por venir». «Gracias por invitarme», respondí. La cena fue incómoda al principio, pero poco a poco las palabras empezaron a fluir. Los niños me contaban de la escuela y yo les hablaba de Oaxaca, de los relojes y del mar. Sofía, mi nieta, me miraba fascinada. «Abuela, ¿de verdad viajaste sola?» «Sí, mi amor». «¿Y no tuviste miedo?» «Solo el primer día. Luego el miedo tuvo miedo de mí». Todos rieron. Incluso Laura esbozó una sonrisa tímida. Por primera vez en años, la mesa se sintió viva. Y cuando Rodrigo levantó la copa, su voz se quebró. «Brindo por ti, mamá, porque nos enseñaste que el tiempo no se desperdicia amando, pero sí se pierde olvidando a quien te amó primero». Sentí que el corazón me estallaba. Ese era el verdadero perdón, no el que se dice, sino el que se demuestra. Después de la cena, mientras todos lavaban los platos, Laura se acercó. «Quiero pedirte disculpas, Elena. ¿Por las Navidades perdidas o por las palabras que no dijiste?» «Por ambas». Sus ojos estaban húmedos. Yo crecí sin madre. Tal vez por eso. Me aferré a tener el control de todo. Me daba miedo perder a Rodrigo y tú eras un recordatorio de que no podía competir con su pasado. La abracé. Yo tampoco quería competir, hija. Solo quería compartir. Lloramos en silencio. Y en ese abrazo algo se rompió, y algo nuevo comenzó. Al día siguiente, de regreso en mi casa, sonó el teléfono. Era un número desconocido. «¿Señora Elena Márquez?» «Sí». «Le habla el notario de Querétaro. El señor Beltrán pidió que la llamáramos cuando regresara de Santiago». «¿Andrés?» «Sí. Quería confirmar que recibió todo correctamente, y también dejó una nota más». Fui al correo esa misma tarde. El sobre estaba sellado con cera azul. Dentro, una carta breve. «Elena, me quedo en Chile por un tiempo. Los relojes de allá también necesitan manos pacientes. Si alguna vez el tuyo se detiene, ya sabes dónde encontrarme. Gracias por devolverme el sentido del tiempo». «¿Andrés?» Sonreí. No sentí tristeza, sino serenidad. Andrés y yo no necesitábamos promesas. Éramos 2 almas que habían coincidido justo cuando el reloj de la vida marcó la hora exacta. Esa noche volví a mirar el reloj de arena. Aún quedaba un poco de arena por caer. Lo giré y susurré. «Ahora sí, Luis, el tiempo volvió a empezar». Han pasado 3 meses desde aquella Navidad que cambió mi vida para siempre. El invierno se fue dejando paso a los primeros brotes de primavera, y con él se fue también el peso de tantos años de silencio. A veces me siento en la terraza de mi casa en Querétaro con una copa de vino del viñedo que Luis me dejó, y pienso en todo lo que ha pasado. El viento huele a tierra nueva, y el reloj dorado sigue latiendo sobre la mesa, marcando cada segundo como si dijera, «Aún estás aquí». Sofía me visita todos los fines de semana. Se sienta frente a mí con su cuaderno de dibujos y me dice, «Abuela, quiero escribir un libro sobre ti». Yo sonrío. «¿Y qué pondrás en él, mi amor?» «Que te fuiste sola al mar y volviste con el tiempo en las manos». No puedo evitar reír. «Entonces tendrás que poner también que el tiempo no se pierde cuando se vive con el corazón».
Ella asiente con esa seriedad que solo los niños sabios tienen. Rodrigo y Laura vienen seguido. Ya no me llaman solo cuando necesitan algo. Ahora vienen a compartir el almuerzo, a ayudarme a podar las vides, a reírse con los nietos. Laura incluso se ha ofrecido a aprender sobre el vino para ayudarme con el negocio. Y aunque todavía hay heridas que tardarán en cerrar, ya no hay rencor. Solo una paz que se siente merecida. Una tarde, mientras caminábamos entre las hileras de uvas, Rodrigo me dijo: «Mamá, ¿puedo confesarte algo?» «Claro, hijo». «Cuando vi tus fotos en la playa, sentí vergüenza. No porque te hubieras ido, sino porque me di cuenta de que nunca te había imaginado feliz sin nosotros». Le sonreí con ternura. Los hijos creen que las madres dejan de vivir cuando ellos crecen. Pero no, Rodrigo. Las madres solo aprenden a vivir distinto. Nos quedamos callados mirando el horizonte. Las nubes se movían lentas, como si también quisieran quedarse un rato más. Esa noche abrí el viejo cuaderno de Luis. Entre las páginas encontré un boceto de nuestro viñedo, dibujado a mano. En la esquina inferior había una frase que nunca había notado: «Donde el amor madura, el tiempo florece». Lo leí una y otra vez, sintiendo cómo las lágrimas me humedecían las mejillas. Luis no me había dejado sola. Había sembrado un futuro que, de una forma u otra, seguía dándome frutos. Decidí hacer algo con ese regalo. Al día siguiente, fui al notario y firmé los papeles para crear una pequeña fundación con el nombre de mi amiga. Fundación Iris. Tiempo de vivir. El propósito era claro: ofrecer alojamiento y talleres gratuitos para mujeres mayores que se sentían solas o desplazadas por sus propias familias. Mujeres que, como yo, habían sido invisibles demasiado tiempo. Cuando se lo conté a Sofía, sus ojos se iluminaron. «Abuela, puedo ayudarte con las redes sociales. Quiero que todas las mujeres vean lo que hiciste». La abracé. «Eso es lo que siempre quise, mi vida, que alguien vea». 2 semanas después, mientras regaba las plantas del balcón, llegó una carta sin remitente. El sobre era azul, cerrado con el mismo sello de cera que la carta de Andrés. Mi corazón dio un salto. La abrí con cuidado. «Querida Elena, no te escribo para hablar del pasado, sino para agradecerte el presente. Aquí, en Chile, cada reloj que reparo me recuerda que el tiempo solo tiene valor cuando se comparte. Escuché sobre tu fundación. Si alguna vez necesitas un relojero que enseñe a reparar el tiempo, estaré disponible. Con cariño, Andrés». Sonreí y cerré los ojos. No necesitaba más. Éramos 2 vidas paralelas que habían aprendido a caminar sin miedo al silencio. El amor ya no era un ancla, era viento. Ahora, cuando el sol cae sobre las vides y los grillos empiezan su canto, me gusta sentarme en el porche con mi copa de vino y el reloj de arena junto a mí. Lo giro lentamente y observo la arena caer. Cada grano es un recuerdo, una promesa cumplida, una vida que sigue su curso. Y cuando Sofía me pregunta qué aprendí de todo esto, le digo: aprendí que el tiempo no se detiene para nadie, pero sí recompensa a quienes se atreven a usarlo bien. Aprendí que la soledad no es castigo, es espacio para florecer, y que los hijos, aunque olviden, siempre vuelven cuando el amor los llama sin reproche. Ella sonríe. ¿Y el reloj, abuela? El reloj, respondo acariciándolo, late por todos nosotros. El viento mueve las hojas, el cielo se tiñe de oro, y la vida sigue, tranquila, justa. Porque después de todo, el tiempo, como el amor verdadero, solo necesita que lo dejemos avanzar.